Pensemos por un momento en la escuela ideal. Es un lugar feliz, ¿cierto? Un espacio seguro y lleno de energía, donde tanto alumnos como maestros, y por supuesto los padres de familia, se sienten a gusto y pueden crecer. Pero, ¿qué sucede cuando esa armonía se quiebra? Pues la realidad es que existen fuerzas que pueden envenenar ese ambiente ideal. Fuerzas que, literalmente, nos roban la felicidad. Hoy vamos a ponerles nombre a esas fuerzas y, lo más importante de todo, vamos a descubrir cómo podemos detenerlas de raíz. Miren, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar por entender el problema, a fondo, y de ahí nos moveremos hacia las soluciones que sí funcionan, las que son prácticas y claras. Así que, empecemos. Vamos a comenzar con un concepto que es clave, el círculo dorado. Pensemos en él como esa meta, ese estado ideal al que toda comunidad escolar debería aspirar. Y es que funciona como una cadena perfecta. A ver, un alumno que está feliz, ¿qué hace? Aprende, participa, se involucra. Esto por supuesto contagia al maestro, que se siente motivado y enseña con verdadera pasión. Y cuando los padres ven eso, se convierten en padres felices que confían plenamente en la escuela. Ven, es un ciclo virtuoso que se fortalece a sí mismo. Pero cuidado, este círculo tan perfecto es también muy frágil. La violencia y el acoso, ya sea entre los estudiantes o entre los mismos adultos de la escuela, lo rompen. Meten miedo, generan ansiedad, desconfianza y así de un momento a otro la felicidad se esfuma. Bueno, para poder combatir algo, lo primero es saber qué es, ¿verdad? Hay que ponerle nombre. Así que vamos a definir con toda claridad a estos dos enemigos de la escuela, porque entenderlos de verdad es el primer paso para quitarles todo su poder. Comencemos con el mobbing, también conocido como acoso laboral. Y ojo, esto es muy importante, el mobbing no pasa entre los alumnos, ocurre entre los adultos de la comunidad escolar, los docentes, el personal administrativo, los directivos. Es un maltrato sistemático, repetitivo y que tiene una meta muy oscura. Y aquí es crucial que hagamos una distinción. Un conflicto en el trabajo, una discusión, una diferencia de opinión, eso no es mobbing. El mobbing es una campaña de desgaste, es algo constante que dura meses con la intención clara de que la víctima ya no aguante y se vaya. No es un mal día en la oficina, es una estrategia para destruir a alguien. Esa es la diferencia. Ahora, hablemos del otro término que seguro hemos escuchado mucho, el bullying o acoso escolar. El concepto es parecido en que se trata de un maltrato que se repite, pero aquí el contexto lo cambia todo. El bullying sucede exclusivamente entre alumnos y dentro del entorno escolar. Y de nuevo, es importantísimo entender que no es bullying para poder actuar bien. Una pelea de vez en cuando entre compañeros no es bullying. Si hay violencia en casa, eso es violencia intrafamiliar, un problema terrible pero distinto. Y si un maestro agrede a un alumno, eso es abuso de poder. El bullying, para que quede claro, es un maltrato repetido entre iguales, de alumnos hacia otros alumnos. Ok, regresemos un momento al mobbing, porque no siempre se ve igual. A veces viene de arriba, a veces de los lados y a veces incluso de abajo. Entender estas direcciones nos va a ayudar a identificarlo mucho más fácil. Este es el más común, el que va de arriba hacia abajo. Imaginen a un director que, día tras día, critica destructivamente el trabajo de un maestro delante de todos, o le asigna tareas que sabe que no puede cumplir solo para hacerlo quedar mal. Aquí, el poder se usa como un arma para desgastar a la persona. Ahora, el mobbing horizontal es el que pasa entre compañeros, entre iguales. Por ejemplo, un grupo de docentes que se ponen de acuerdo para no hablarle a un colega nuevo, para ignorar sus ideas en las juntas, o peor aún, para inventar chismes sobre él. El objetivo es aislarlo hasta que se sienta tan mal que se vaya. Es sutil, pero muy dañino. Y este es menos frecuente, pero también pasa, el que va de abajo hacia arriba. Pensemos en un nuevo director que llega a la escuela con ideas nuevas y un grupo de maestros que no están de acuerdo se organizan para boicotearlo. Cuestionan todo lo que dice, no siguen sus indicaciones, todo con el fin de hacerlo fracasar y que lo quiten del puesto. Muy bien, ya le pusimos nombre, ya vimos sus diferentes caras, ahora viene la parte más importante. ¿Qué hacemos si esto está pasando? ¿Cuáles son los pasos a seguir si alguien es víctima de acoso? El primer paso, el más valiente y el más necesario, es romper el silencio. Es hablar, ya sea con los padres, con un jefe, con un supervisor, con el orientador, con alguien de confianza. Y es clave entender esto. No se trata de acusar a nadie, se trata de pedir ayuda para resolver una situación que nos está haciendo daño. Si de plano no salen las palabras, escribirlo puede ser una gran ayuda. Y por supuesto, si hay peligro físico, la prioridad número 1 es alejarse y ponerse a salvo. Y por favor, que este mensaje se nos quede grabado a fuego.
La culpa nunca es de la víctima. El que acosa es quien tiene el problema, no la persona agredida. Nadie, absolutamente nadie, tiene por qué pasar por esto en soledad. Ya vimos cómo reaccionar, pero ¿podemos hacer algo antes de que el problema aparezca? ¡Claro que sí! Ahora vamos a hablar de la prevención, de cómo podemos construir una comunidad escolar donde el acoso simplemente no tenga cabida. Muchas veces, la raíz de estas conductas agresivas no está en la escuela, sino en el primer lugar donde aprendemos a socializar, la familia. Si en casa se normaliza el grito, el insulto o hasta el golpe como forma de resolver problemas, es muy probable que esas mismas conductas se repitan en el patio de la escuela. Lo que se vive en casa, se actúa afuera. Entonces, para los adultos de la comunidad, tanto padres como docentes, la tarea es enorme. Tenemos que ser el modelo de algo diferente. Necesitamos desarrollar y enseñar habilidades clave. Aprender a solucionar conflictos hablando, no gritando. Ponernos en los zapatos del otro, o sea, fomentar la empatía. Poner límites claros pero siempre con respeto. Y algo fundamental, entender que tanto la víctima como el agresor necesitan ayuda, aunque sea de tipos muy distintos. Al final, todo se resume en esa regla de oro que nos enseñaron desde pequeños. Si logramos que el trata a los demás como quieres que te traten sea el verdadero pilar de nuestra escuela, el acoso simplemente se queda sin aire para poder crecer. Ya hemos desglosado el problema y hemos visto qué caminos tomar. Ahora la gran pregunta es, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacemos para que todo esto se vuelva una realidad en nuestras escuelas? Antes que nada, es muy importante dar el crédito a quienes lo merecen. Toda esta información tan valiosa viene de la conferencia taller Detén el acoso en su origen, que fue creada por los especialistas de estrategas psicólogos funcionales que forman parte del programa Rescate Escolar México. Y ahora sí, aquí viene el llamado a la acción. Si esta información les pareció útil, imagínense el impacto que podría tener la conferencia completa en su comunidad escolar. Lo que tienen que hacer es contactar al programa Rescate Escolar México de la ONG Clubs Juventud Siglo XXI AC para llevar a estos expertos a su escuela. Búsquenlos y síganlos en sus redes sociales y demos juntos ese siguiente paso para crear escuelas mucho más seguras y sobre todo mucho más felices para todos.